domingo en la noche, hermano, caí como que era así, mire, pauta mal, así, flat de una vez. Pero hermano, pero me sentía tan lleno, tan gozoso, tan contento. Había un agradecimiento en mi corazón que hay todavía, no solo con el Señor, hermano, sino déjeme decirle, sino con cada uno de ustedes. Con cada uno por su apoyo, por su dedicación, por su esfuerzo, hermano. Creo que este ha sido un trabajo titánico de equipo y creo yo que sin cada uno de nosotros esto no se hubiera podido llevar a cabo. Amén. Así que sintámonos dichosos de que el Señor nos tomó en cuenta para algo grande, ¿verdad? Y cada uno dice que estamos acumulando tesoros en el cielo. Amén. Así que nos gozamos, hermano, y qué bueno. Y ahora empecemos una nueva unción, algo nuevo, y empecemos a sacarle provecho. Yo creo que hoy decía la profecía: retén lo que yo te he dado. Entonces no solo hay que retenerlo, sino que tenemos que empezarlo a practicar y a vivir. Entonces yo quiero hablarles de algo, hermano, realmente que nosotros tenemos que ir viendo. Vamos a empezar a ir viendo eso. Hemos estado viendo las Babilonias. Me faltan algunas Babilonias. Déjenme darle un break de Babilonias hoy. Y déjenme ponerle un punto escatológico familiar, ¿verdad? Porque eso es lo que tocó mi hermano Otto, ¿verdad? Que a ver que cuando alguien viene, un maestro escatólogo, ¿verdad? Tira 20 mensajes en uno, ¿verdad? Y a veces uno trata de pescar uno que otro, ¿verdad? Entonces ahora ya me considera, ¿verdad? Porque voy despacio, ¿verdad? Pero qué bendición, hermano, que podamos, que el Señor nos abra el entendimiento un poco más, ¿verdad? Y que también nos haya traído paz, nos haya traído tranquilidad. Entonces, mire, hablemos de algo, hermano, esta preciosa noche. Funciona mejor si lo enciendo. Entonces, vamos a ver esto, miren, Apocalipsis capítulo número 12, versículo 1. Vamos a ver algunas cosas en las cuales, hermano, queremos fluir para que veamos la escatología familiar también un poco. Apocalipsis 12:1 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Cuando nosotros empezamos a ver esta profecía en el libro de Apocalipsis, hermano, hay que relacionarla también con algo que sucedió en Génesis al principio. Porque déjeme decirle, hermano, que la escatología y la profecía es como cuando hay una tormenta, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando llovía así en su país, verdad? Pero no como llueve aquí, ¿verdad? Que así son como aguaceritos, pero allá como cuando llueve que truena, salen aquellos relámpagos, ¿verdad? Y que se mira partido el cielo. La profecía, la escatología la tenemos que ver desde ese punto. Que sale un rayo de luz y hasta el ratito usted escucha el trueno. Entonces hay palabras que van adelante como un rayo y al tiempo viene el trueno y de ahí viene la abuelita que dice: Jesús te ampare, ¿verdad? Cuando se oye ese gran trueno. Pero entonces vemos, hermano, que hay palabras proféticas, hay escatología que se habló mucho tiempo atrás y salió como un rayo, se vio en el horizonte, se vio en el cielo y, hermano, al rato hoy estamos viendo que está tronando. Entonces sabemos de que hay tormentas, sabemos de que llueve, sabemos de que sucede algo. Entonces en el libro de Apocalipsis Juan vio esto, ¿verdad? Y escuche, vio a una mujer vestida de sol, vio con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas, estaba encinta, gritaba. Y entonces esto nos puede llevar al libro de Génesis, cuando hubo un personaje ahí llamado José, tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces cuando vemos esto que sucedió en el Génesis, hermano, lo estamos viendo, digamos, en el Génesis se vio el rayo y en Apocalipsis se está viendo el trueno, porque lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Entonces vemos de que José, y como son figuras todo, ¿verdad? Lo tenemos que ver, porque por eso debemos de tener cuidado a quién le contamos los sueños. Él le contó a su padre y a sus hermanos,
y su padre lo reprendió, o sea, lo regañó y le dijo: muchacho, ¿cómo te atreves a decirme esto? Que este sueño que has tenido, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y entonces vemos de que esa profecía se cumplió después más adelante, ¿verdad? Cuando él lo llevan a Egipto. Pero también esa profecía la tenemos que ver desde el punto escatológico. Entonces vemos de que ahí se cumplió en Génesis, en lo físico, pero ahora lo estamos viendo en Apocalipsis. Y estamos viendo donde dice: yo vi a una mujer de parto, yo vi a una iglesia de parto en la cual el sol, la luna y las estrellas estaban involucradas, lo mismo que en Génesis. Entonces debemos de entender, hermano, que la palabra de creación, la palabra de poder, la palabra profética, la palabra escatológica, tiene poder para llevar a cabo muchas cosas. La palabra que usted y yo hablamos, la palabra de confesión, la palabra, hermano, de autoridad, conlleva a que se desarrollen muchas cosas. Fíjese que cuando, si usted, hermano, y yo a veces podemos declarar desde tempranito que se siente cansado. ¿Cómo amaneciste? Cansado, no pude dormir bien, me duele todo, no sé qué me pasó. Su día, hermano, usted va a pasar con dolor de cintura, de cabeza, cansado, con sueño, porque el poder de su palabra, hermano, mueve ambientes, mueve situaciones alrededor suyo. Y entonces, hermano, su día se va a ver rodeado de lo que usted ha declarado temprano, o de lo que yo he declarado temprano. Usted y yo declaramos: Señor, gracias porque amanecí. Gracias, Señor, porque pude dormir, aunque sea 1 hora, 2 horas, Señor, pero esas 2 horas me bastan porque tu presencia me levanta, porque tú me das fuerza, Señor, porque este día va a ser un día de victoria. Hermano, muy cansado, muy enfermo, de dolor de cabeza, de lo que usted tenga, pero usted, hermano, está declarando una palabra que lo va a levantar, que lo va a animar, ¿verdad? Si usted porque nuestra fe no lo alcanza a ver. Entonces debemos entender que Dios actúa con palabras, hermano. Dios da la palabra, Dios actúa, y tal vez tú y yo no lo vemos, pero ese milagro está ahí. La situación está cambiando, estamos viendo, hermano, que vamos avanzando. La escatología familiar y lo que estamos viendo, hermano, es que el Señor envía siempre algo antes de que sucedan las cosas. Envió la palabra, hermano, en sueños a través de José, y lo interpretamos y vimos cómo Faraón, hermano, levanta a José. Usted sabe toda la historia. El papá termina inclinándose, los hermanos terminan inclinándose y el sueño se cumple al pie de la letra. Pero sería muy vago si nosotros pensamos que esa palabra solo fue para el Génesis, y tendríamos que ver lo que también esa palabra abrió puertas, hermano, que la estamos viendo en Apocalipsis, y que estamos viendo que se van a empezar a cumplir, y muchas ya se han estado cumpliendo. Entonces, cuando hablamos de la palabra, podemos comprender entonces que el universo fue hecho de la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos comprender entonces, el tiempo escatológico que estamos viviendo, porque entonces el Señor va a enviar a 2 personajes. Ahora veamos esto: otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí en esta profecía, está hablando de 2 personajes, de 2 hombres, hermano, que no murieron, de 2 olivos, hermano, que fueron traspuestos, amén, pero que está enviando una palabra, o está enviando algo sobre ellos, que ellos después van a venir. Porque cuando Dios habla, hace algo de lo que no se ve. Si estamos ahí, ¿verdad? Está conmigo. Entonces, cuando dice que va a enviar a 2 testigos, es que va a enviar, antes de que aparezcan estos 2 testigos físicamente, tiene que salir como el relámpago antes de que aparezcan ellos. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando salgan estos 2 testigos, o vengan estos 2 testigos, es como que el trueno se está cumpliendo, pero ya el relámpago ya salió. Lo vimos todos, lo palpamos, lo pudimos ver, hermano, y entonces y se desvaneció.
Pero de ahí aparece el trueno y entonces ya todos lo escuchamos nuevamente. Entonces cuando vemos esta palabra en el cual hay dos testigos, quiere decir que estos dos testigos van a aparecer poco antes, escúcheme, profetizarán por 1260 días vestidos de silicio o vestidos de... Usted sabe que el silicio, hermano, es una tela muy rústica, muy áspera, y se la ponían, hermano, para cuando estaban de luto, cuando querían, hermano, agradar a Dios o humillarse. Entonces se vestían de silicio y era como un castigo, como una manera de humillación. Son dos olivos, dos candeleros que están delante de la presencia de Dios. El segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, como hemos estado viendo líneas escatológicas y el hermano Otto nos dejó bien alineados, ¿verdad? En esas líneas escatológicas, ¿verdad? Aunque no las vimos muy bien, ¿verdad? Porque fueron muy rápidas. Pero tratemos de ver una de las ubicaciones en las líneas escatológicas que hay. Entonces, si nosotros logramos entender esto, vamos a poder comprender el mensaje. Entonces veamos, en esta línea son 7 años del día del Señor, o lo que representa ¿qué? La gran tribulación. Entonces, cuando vemos esto, vemos que son 3.5 o 3 años y medio de gran tribulación. 7 años, 3.5 es la mitad de 7 años. La tribulación es 3.5, o sea que hay una tribulación y una gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio hacen los 7 años. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces dice que estos dos testigos iban a aparecer y iban a predicar por 1260 días, que es lo que equivale a 3 años y medio. Entonces, cuando vemos esto, aparece la pretribulación, más o menos alrededor de 5 meses, un tiempo pretribulacionario. Esta línea de aquí, que mira usted de puntitos, es la línea del arrebatamiento. Entonces, vamos a ver, el milenio está al final de la gran tribulación. Entonces, aquí estamos, digamos, ahorita en esta etapa de aquí, en esta parte de aquí, en la línea del tiempo del Señor. Antes de que haya un arrebatamiento, antes de que suceda eso, la iglesia, usted y yo, estamos de este lado todavía. Entonces, cuando viene, aquí es donde va a suceder lo que se le llama el bimá de Cristo. Todavía no ha pasado, gracias a Dios. Todavía usted y yo estamos aquí. Entonces, de ahí aparece el arrebatamiento, que es en este tiempo. Entonces, de ahí aparece el primer ay, que es Apocalipsis 9.1, Apocalipsis 9.2. Aquí aparece el primer ay en estos 5 meses pretribulacionarios, esta parte de aquí. O sea que cuando la iglesia es arrebatada, entonces esta parte de aquí, hermano, van a ser terribles. Va a ser terrible esos 5 meses de guerra, de destrucción, de hambre, de un declive económico, hermano, de algo terrible que va a estar viviendo, para que vaya apareciendo el famoso anticristo aquí. Entonces, esta parte de aquí, hermano, escúcheme, va a ser entre destrucción, entre caos, entre todo, para que aparezca el anticristo y él comience a resolver los problemas y traiga una paz temporal a la humanidad, ¿verdad? Lo que estamos empezando a vivir ahorita y lo que hemos hablado, los colapsos financieros, las guerras, los ataques terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va apareciendo más o menos el segundo ay, y es aquí, entonces, donde aparece entre los 5 meses y los 3 años y medio de tribulación, aparecen los dos testigos. Esos dos testigos aparecen ahí en ese momento físicamente. Ahora tendríamos que ver quiénes son esos dos testigos y qué es lo que aparecen haciendo. Según Apocalipsis 13 dice, van a empezar a profetizar, o sea, van a empezar a hablar de parte de Dios, van a empezar a hacer cosas milagrosas como profetas de Dios en ese momento. Pero antes
de que aparezcan estos dos personajes, aquí, para que usted me entienda, ¿verdad? Yo me pueda dar a explicar, aquí es como que el trueno está pasando. Pero antes de que lleguen aquí, estos dos personajes tuvieron que haberse empezado a mover para reflejarse. O sea, es como que antes de que pase esto, como que el rayo salió, se vieron, y ya en Apocalipsis capítulo número 9, en medio de la pretribulación y la tribulación, aparecen esos dos testigos. Ya aparecen físicamente. Entonces veamos esto. Entonces ya aquí comienza el final pretribulacionario, tribulacionario, y aquí comienza la gran tribulación, la abominación desoladora de Mateo 24:15. Ahí comienza el final, cuando aparecen esos dos testigos y terminan de profetizar los 1260 días, porque ahí son muertos. Entonces ahí aparece la gran tribulación. Ahí aparece, hermano, lo que se conoce como la destrucción. Pero sí estamos ahí. No sé si estamos ahí o hay alguna pregunta ahí. Quiero ir despacio porque quiero dejarle claro esto. Van a perecer porque dice Apocalipsis. Sí, van a perecer, van a morir, porque dice que se le dio autoridad a la bestia para que los matara, los exhibiera en la plaza ahí, y las naciones le empezaron a llevar regalos a la bestia porque habían muerto los dos que atormentaban a la tierra, porque estos hablaban de parte de Dios. Ellos le decían a la gente que se arrepintiera, que se volviera a los caminos de Dios, profetizaban, y eso iba en contra de la bestia, por eso se le llama anticristo. Entonces se le dio autoridad para que los matara. Esos dos testigos, escúcheme, nadie puede matar a alguien que está muerto, ¿verdad? Porque ya está muerto. ¿Sí? Entonces estos dos testigos no tienen que haber muerto, tienen que estar vivos. Entonces, estando ahí, tenemos que ver entonces quiénes son los dos testigos que tienen que aparecer ahí. Enoc y Elías, dice la hermana. Por ahí va, ahí la lleva. Ahí la lleva. Entonces, aparece el profeta Elías porque la palabra profética es creada, como dijimos, de algo que no se ve, pero es creado por el poder de la palabra. Entonces, es enviada para que se cumpla. Entonces, el profeta Elías dice en Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día grande y terrible. ¿Cuál es ese día? La gran tribulación que empezamos a ver, pretribulación y tribulación. Antes de que llegue ese día, yo les estoy enviando al profeta Elías. Antes de que llegue eso, yo les estoy enviando al profeta Elías. ¿Para qué está enviando al profeta Elías? Entonces vemos, dice Juan el apóstol, Juan 21:22 dice: Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Juan con Pedro, porque Pedro, acuérdese, por eso dice, se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Hay un dicho así, ¿verdad? Entonces, Pedro le está reclamando porque le está diciendo: Señor, ¿y por qué? ¿Qué onda de que lo vas a dejar? ¿Cómo así, Señor? ¿Y yo qué? Los elegidos o la novia del Cordero. Entonces nosotros debemos entender que antes de que aparezcan estos dos testigos físicamente, la unción de Elías y la unción de Juan tienen que empezar a darse dentro de las familias, dentro de la iglesia. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Que la unción de Elías y la unción del apóstol Juan, perdón, muy abusivo yo, la unción del profeta Elías y la unción del apóstol Juan tienen que empezar a activarse dentro de las familias y dentro de la iglesia antes de que aparezcan ellos físicamente. Hay una manifestación espiritual antes de que aparezca la manifestación física de ellos. Entonces, cuando vemos eso, debemos entender entonces las partes de la segunda venida, que podríamos definirlas como parte de la venida para los espirituales. Digamos, la segunda parte de la venida sería material, lo que estábamos viendo,
así también será la manifestación de los dos testigos. Primero una manifestación espiritual y luego una manifestación física. La primera parte es espiritual, o sea, es un mover de la unción antes de su aparición en los dos testigos. No sé si voy bien ahí, ¿no? Va. Están hablándole a la iglesia, pero no Juan ni Elías, sino la unción que ellos tienen está siendo derramada sobre la iglesia, correcto. Las familias y las personas están ahorita como hablándole a la iglesia: arrepiéntete, mira que esto que está sobre la iglesia, antes de que venga el día grande y terrible de Dios. Porque mire, ¿de qué serviría que profetizaran si usted y yo nos quedamos a la gran tribulación? O sea, yo no los quiero ver a ellos profetizar en persona, de una vez se lo digo. Yo prefiero escucharlos ahorita, va a tener esa unción que está siendo derramada para el arrepentimiento. Porque si yo los veo físicamente que están profetizando, quiere decir de que yo ya me quedé. Entonces yo espero que usted tampoco los quiera ver profetizar pues físicamente. Sino yo prefiero nada más escuchar y que esa unción venga sobre nosotros, ¿verdad? Para que la podamos experimentar. Pero si en caso, hermano, alguno de aquí los ve en persona, me los saluda, pero quiere decir que ya se quedó. Pastor, perdóneme. Con respecto a lo de la profecía que está viniendo a través del espíritu del profeta y del apóstol, el espíritu de Dios también tiene que ver ahí. Oh, no, el espíritu, es que él es el que maneja todo. El Espíritu Santo maneja la profecía. Él da a quien quiere. Los dones los da a quien él quiere. Entonces el Espíritu Santo está bajo control de todo. Lo que pasa es que estas son unciones, las que tiene el profeta Elías y las que tiene el apóstol Juan. Son unciones, son carismas que el mismo Espíritu les dio a ellos, ¿verdad? Pero el que está preparando a la novia, el que está ahí, es como Eliezer, que es la figura del Espíritu Santo cuando fue por Rebeca. Él fue y le dijo: mira, no, yo ya estoy viejo, yo no me voy a casar contigo. Yo solo es que mi señor Isaac, vieras qué chulo es Isaac, alto, bonito, así bien fornido, y mira, tiene plata, el dueño de tierras. Mira, es más, te mandó estas, porque si no, ¿qué sería que, imagínese, Eleazar le hubiera dicho: mira, mamadita, yo aquí te traigo unas cositas, ¿verdad? Y la muchacha se hubiera tal vez deslumbrado del siervo. Pero digamos, el Espíritu de Dios y los ministros hacemos como el papel de Eleazar, que le hablamos a la iglesia, a Rebequita, de: no, miren, nosotros no somos, es el Isaac. De él se tienen que enamorar. Él es el que le da los regalos. Él es el que de él te tienes que enamorar, de Isaac. Entonces el Espíritu Santo es como el Eleazar, ¿verdad? Que le habla a la iglesia, la cuida y le dice: mira, cubrite, mira, hace esto, mira lo otro, porque a Isaac le agrada eso. Entonces ese es el papel. ¿Iba a decir usted algo, hermana Vero? Me iba a preguntar algo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita es donde vamos a ver las unciones que cada uno tiene, ¿verdad? Para que podamos entrar ya. Pero lo que quería es ponerle la base de lo que es la escatología. Porque entonces aquí tenemos que ver entonces las unciones. Por ejemplo, la manifestación espiritual, o sea, las dos unciones que se van a manifestar a la iglesia y que ya deben estar manifestándose en este tiempo. Ahora, la unción del profeta Elías, dice Zacarías 11:7: entonces me hice pastor de las ovejas a las que mataban los comerciantes de ganado. Me conseguí un par de bastones de ganado. A uno le puse el nombre de bondad y al otro le puse unión. Y desde entonces me hice cargo de las ovejas. Escuche, entonces, me conseguí pastores con un par de bastones. A uno le puso bondad y al otro le puso unión. Son los dos bastones, o sea, son dos unciones.
que los pastores o los ministros o la iglesia deben manejar. Uno sería bondad y la otra sería unión. Vea lo que dice entonces esta versión, Jerusalén. Y me procuré 2 callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé vínculo. Me puse a apacentar las ovejas. Quiere decir que en este tiempo la iglesia debe ser gobernada por estas 2 unciones. La unción número 1, que sería la gracia o bondad, y la otra pudiéramos decir unión o un vínculo. ¿Cómo pudiéramos, hermano, hablar estas 2 palabras para ponerlas en un lenguaje que lo entendamos? La bondad podemos ponerla como el amor, la unión tenemos que ponerla como el amor. Lo que, hermano, debe unir a las personas es el amor. Y la bondad es como la misericordia de Dios. Quiere decir que entonces cada uno de estos 2 hermanos va a tener una unción. Un bastón es bondad y el otro bastón es unión. El profeta, uno es bondad y el apóstol es unión, para gobernar la iglesia y para poder apacentar a las ovejas. Apacentar significa darles palabra, apacentar significa cuidarlas, apacentar significa atenderlas, apacentar significa darles de comer, apacentar significa darles de beber. Entonces quiere decir que la iglesia de ese tiempo final, o los ministros, deben apacentar a las ovejas de Cordero, a las ovejas de Cristo, porque no son ovejas de los pastores, que quede claro. Son ovejas de Cristo. Los pastores solo trabajamos para el dueño de las ovejas y vamos a entregar cuentas de las ovejas que nos dieron a cuidar. Entonces, los pastores o los ministros deben apacentar a las ovejas con bondad y con un vínculo, para cuidar a ese rebaño y que ese rebaño esté preparado y esté listo para la aparición del dueño de las ovejas antes de que aparezca el día grande del Señor, terrible, que sería el arrebatamiento. Entonces, cuando vemos esto, entonces vemos de que la palabra vínculo y la unión, hermano, es algo interesante para que podamos entender las 2 unciones. Y hermano, entonces la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento. La misericordia de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Mire, ya casi el tiempo me ha avanzado, pero me regala unos minutos, ¿verdad? Entonces vemos Lucas 1:17. E irá delante de él con el Espíritu, escuche. ¿Y qué dice? Y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor. ¿Qué dice? Entonces, cuando vemos que una de las unciones o uno de los callados, que es la bondad, significa el arrepentimiento. Quiere decir que entonces la unción del que se está moviendo en este tiempo es una unción del profeta Elías, en el cual está trayendo arrepentimiento, no solo a los inconversos, sino a la iglesia en general. Quiere decir que dentro de la iglesia, dentro de los salvos, hay que salvar a los salvados. Porque hay gente, hermano, que dentro de la iglesia puede decir que es salva, pero no es salva. Todavía está perdida. Todavía practica muchas cosas. Todavía hace cosas. Todavía tiene cosas en la cual, hermano, tiene que venir a un arrepentimiento. No sé si estoy ahí. Claro. Entonces veamos que una de las unciones de esos 2 testigos, que sería Elías, es el arrepentimiento, es la bondad. Entonces, la unción de Elías sería entonces la bondad. Ahora veamos la otra entonces. Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, o sea, de su arrepentimiento, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Entonces quiere decir que esta unción de Elías nos tiene que guiar al arrepentimiento. Por eso es que no podemos concebir un evangelio de condenación, una unción de condenación, de señalamiento en este tiempo, sino tenemos que, el trabajo nuestro es conducir a la gente ¿a qué?
al arrepentimiento. Pero ¿arrepentimiento de qué, hermano? ¿Al arrepentimiento de qué? Al arrepentimiento nuestro. Arrepentirnos, dice, arrepiéntanse, les decía Juan. Arrepiéntanse. Pero ahora yo le pregunto, ¿Juan a quién le estaba predicando? Juan el Bautista. ¿A quién le predicaba? Sí, a todos los que salían, claro, sí, tiene razón, sí, a todos, a todos. Pero ¿a quiénes les predicaba? A los judíos. O sea, si Juan en el espíritu de Elías a los que tenían la promesa les decía, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, ¿será que a la iglesia también le tiene que hablar el espíritu de Elías y decirle, arrepiéntanse y bautícense? Quiere decir que dentro de los judíos había gente que por derecho, hermano, ellos tenían la salvación y ellos tenían la poderosa mano de Dios sobre ellos y la tienen hasta el día de hoy. Pero les estaban predicando arrepentimiento y bautizo. Imagínense si el bautizo era para los gentiles y Juan les estaba diciendo que se tenían que bautizar para arrepentirse. Por eso es que los fariseos se ponían, mire, como quien dice, les estaba diciendo pecadores. Y eso es lo que no le gusta a la iglesia de hoy en día, que la unción del arrepentimiento les diga pecadores a la gente. Pero esa es la unción de Elías de este tiempo, que nos debe guiar a todos. ¿A qué? A un arrepentimiento. Porque si queremos optar para irnos en un arrebatamiento, no podemos irnos, escúcheme, con la manera de vivir que estamos ahorita. Usted y yo tenemos que echar todas nuestras canicas afuera y ver ahí qué es lo que está pasando, hermano. Porque no podemos pretender irnos en un arrebatamiento si no nos arrepentimos primero. Entonces, antes de que venga Elías físicamente, el Señor va a enviar al profeta Elías aquí, mire, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Quiere decir de que antes de que suceda físicamente, está viniendo una unción de arrepentimiento. Y esa es la que usted y yo debemos aprovechar en este momento. Entonces veamos esto, mire pues. El vínculo de la unidad, que es el amor. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es que. Ok. Entonces, ¿cuál es el vínculo de la unidad? El amor. Entonces, una unción, ¿cuál es la primera que tiene que haber? Arrepentimiento. La otra es el amor. Entonces, la unción de Juan es el amor. A Juan se le conoce como el apóstol del amor por sus mensajes tan amorosos. Entonces, quiere decir que en este tiempo está la manifestación del arrepentimiento y del amor. Pero escúcheme, no el amor eros, no el amor de que, ala, qué bonita está la muchacha, qué bonito. No está hablando de ese amor. Está hablando del amor por la santidad. Está hablando del amor por Dios. Está hablando, hermano, del amor que debe ser un amor. ¿Cómo es el amor hacia Dios? El amor ágape, lo más profundo, lo más alto de lo que es el amor. Porque dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. Por amor, ¿qué dice que hizo el Padre? Envió a su Hijo. Entonces no hay un vínculo, no hay una unidad más grande que no es el amor de Dios por la humanidad. Entonces las dos unciones que tienen que estar actuando, los dos báculos, los dos callados, los dos bastones que necesitan los pastores y la iglesia de este tiempo, es el arrepentimiento y el amor. O sea que no podemos predicar condenación. Tenemos que predicar, hermano, arrepentimiento en amor, pero tampoco podemos pasar por alto el pecado. Porque cuando uno ama a alguien, dice la palabra,
lo disciplina. Cuando uno ama a alguien, lo amonesta. Dice que los padres, cuando aman a sus hijos, los castigan. Ahora, si no son sus hijos, que hagan lo que se les da la gana. Pero entonces quiere decir, hermano, que nosotros como iglesia debemos de tener amor por las cosas de Dios y amor los unos por los otros. Quiere decir, hermano, que si usted y yo, perdón, entonces si usted lo mira, hermano, desde el punto escatológico y familiar, dice que la unción de Elías es llevado o es mandado a quienes. Mandado a las familias. Porque mire, aquí voy a terminar, ahí me voy a quedar. Pero mire, hijitos míos, dice Primera de Juan, esta es otra de las cartas del apóstol Juan. Hijitos míos, os escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y ahora te ruego, señora, segunda de Juan 1:5, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que es. Entonces mire cómo sería esta unción. ¿Desde cuándo está establecido este mandamiento? Entonces tenemos que practicarla. Ahora, si no tenemos esa unción, tenemos que pedírsela al Señor. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, envíanos la unción como la que le diste a Elías o como la que Elías está trayendo. Que haya un arrepentimiento de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos y de los rebeldes hacia la justicia. Eso tenemos que clamar para que haya eso en nuestra casa. Porque escúcheme, ¿quiénes de nosotros no hemos experimentado rebeldía? Mire, yo le voy a decir, ¿usted ha experimentado rebeldía en su casa con sus hijos? ¿Verdad que hay algunos hijos que sí son rebeldes? Aunque no los debemos de llamar así, pero verdad que muestran la rebeldía. Pero hábleme así fuerte, pues. Va. Ahora, ¿se acuerda usted cuando usted fue rebelde con sus papás? Va. Entonces usted ha experimentado lo que es la rebeldía. Entonces tiene que haber un arrepentimiento de parte de nosotros. De arrepentirnos de nuestra rebeldía y de volver hacia los padres. Y si tenemos padres que no les hablamos, que no les mandamos su dinerito, no les hacemos nada, medítelo. Y yo lo debo de meditar también. Porque esa es la unción de Elías, hacernos cargos de nuestros viejitos. Ese es mostrar arrepentimiento. Y ese es el espíritu de Elías que debe hacerlo. Y nosotros como padres, si hay hijos que están en mal camino, hermano, no desecharlos, sino traer de atraerlos. Por eso, hermano, a mí me llegó, como dirían, ¿verdad? Diríamos en nuestros años mozos, me llegó esa rola, decíamos. No, pero me llegó el mensaje del hermano Héctor cuando dice que nosotros debemos de tener un Dios de cerca. ¡Aleluya! Que debemos acercarnos a Dios, no un Dios de lejos. Entonces nosotros como padres debemos acercar a nuestros hijos también a Dios. Pero ¿en base a qué? Al amor. Al arrepentimiento y al amor. Pero a nadie le gusta, hermano, cuando le señalan. Imagínese, ¿a qué hijo? ¿Se acuerda usted cuando su papá le decía algo y usted ya, cállate viejita, no sé qué? Y le hacíamos así. A veces a nosotros, así nos dicen a veces ahora a nosotros. No hay amén, ¿verdad? Quiere decir que a usted le caían mal cuando su mamá lo regañaba y le señalaba sus cosas, ¿no? A mí me caía como una patada en el hígado, hermano, que me dijeran. Me enojaba. Y ahora me doy cuenta que duele eso. Pero debe haber un arrepentimiento.
en nuestra vida para atraer a nuestros hijos, para atraer a la familia, en base al amor, a la bondad. Entonces la escatología tenemos que aplicarla a la familia también, ¿va? No solo es de decir, hermano, mire, la escatología es para la venida. No, tenemos que aplicarla también a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Venir al arrepentimiento en base del amor. ¿No le gustaría a usted decirle al Señor que vengan esas unciones sobre nuestras vidas? ¿Por qué no se pone de pie? Y le pidamos al Señor esta noche, hermano, mire, como ha quedado una unción de arrepentimiento y de amor, y yo creo que si usted necesita, y yo necesito pedirle perdón a alguien, sería bueno que pudiéramos empezar hoy. Y que usted, hermana y hermano, y yo, pudiéramos primero arrepentirnos. Mire, el arrepentimiento comienza en casa, en nosotros, para que podamos hablarle a otros de arrepentimiento. El amor comienza en casa, para que le podamos hablar a otros de amor. Primero, nosotros, escúcheme, yo, diga usted así, yo debo arrepentirme y yo debo amar para poder ir a pedir perdón y para poder amar aún a aquel que yo considero que es mi enemigo. Entonces el arrepentimiento y el amor primero es nuestro. Nosotros lo debemos de sentir, nosotros lo debemos de experimentar para poderlo llevar a alguien más. Cierre sus ojos, levante sus manitas ahí. Si hay alguno que quiera venir aquí al altar, bien puede venir al altar. Y que le pidamos al Señor, hermano, de su misericordia, de esas unciones, hermano, de la bondad, porque mire, qué bello y qué maravilloso es la bondad de Dios. Hermano, que nos da el privilegio de poder arrepentirnos. Tú sabrás de qué te tienes que arrepentir y a quién le tienes que mostrar amor. Pero como esto es profético, la unción y el espíritu de Elías se están moviendo en esta noche, en esta casa, trayendo arrepentimiento a nuestras vidas. Y la unción y el espíritu de Juan nos están trayendo un vínculo de amor, una unidad en amor, para que podamos, hermanos, ser aptos para ver la manifestación de Cristo en secreto. Ahí donde tú estás, clama y dile: Señor, envía sobre mí ese arrepentimiento, Señor. Envía sobre mí el amor, Padre, para que yo pueda amar a mis semejantes, para que yo pueda amar a los de mi casa, para que yo pueda amar a mi esposa, para que pueda amar a mis hijos, para que pueda amar a mi esposo si eres mujer,